Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Y como dice aquí el título, les quiero compartir una investigación que hicimos hace algún tiempo atrás en este árbol, que es nativo chileno, está en peligro de extinción. Hay relativamente pocos árboles que quedan y es de un área geográfica muy estrecha, muy pequeña. Por lo tanto, no es muy conocido ni siquiera dentro de Chile esta especie. Pero, ¿por qué me intereso yo en esta especie? Ahí pasó. Hay una foto a la izquierda de probablemente el árbol más grande que existe de la especie, para que tengan un poco una imagen de cómo es. Y a la derecha el fruto, que es un fruto comestible. Entonces tiene un potencial agrícola interesante porque es muy distinto a otros frutos conocidos, aunque todavía no está en cultivo. Esta especie, el keule, es un árbol que es la única especie en su género, como ortega, y también es la única especie en su familia botánica. Y como sabemos, esto es una situación bien poco frecuente en las plantas, por lo tanto también es bien interesante en ese sentido, porque es el único representante que queda de este linaje evolutivo. Aquí tenemos una imagen del mapa, ¿cierto? Lo puse aquí horizontal para que cupiera, porque Chile es bien largo, ¿cierto? Con el sur a la izquierda y el norte a la derecha, y más o menos en el centro del país está la zona del Maule, donde yo estoy, ¿cierto? Muy cerquita de la costa, estos puntos amarillos nos muestran lugares donde existen árboles de esta especie. Son más o menos 250 kilómetros de norte a sur en los cuales está distribuida la especie y siempre muy cerca de la costa, muy cerca de la costa. En poblaciones relativamente fragmentadas, probablemente en forma natural, pero hoy día toda la cordillera de la costa, como le llamamos nosotros, que es un cordón montañoso que corre paralelo a los Andes, pero mucho más antiguo en términos geológicos y más bajo en términos de altitud, que está a todo lo largo de Chile, ¿cierto? Muy cerquita de la costa. Allí en esa cordillera entonces están estos árboles de keule. Esta cordillera hoy día está muy alterada, producto de las plantaciones forestales, principalmente de pino y también de eucaliptus. Por lo tanto, queda poco bosque nativo y en algunos lugares con ese bosque nativo entonces tenemos el keule. Bueno, como tiene un potencial agrícola, un interés por su fruto y también por su problema de conservación, era interesante indagar en el cultivo in vitro de la especie. Entonces, tiempo atrás partí con el cultivo in vitro, algunos genotipos responden relativamente bien, y bueno, el proceso para introducir material, ¿cierto? Es poner brotes que han sido traídos de campo y lograr finalmente que los brotes proliferen en forma adecuada, bajo condiciones, ¿cierto? Que normalmente hay que buscar. Y luego estos brotecitos hay que hacerlos crecer un poco más grandes y lograr que enraícen para poder regenerar una planta completa, como la que vemos a la derecha. Ya con ese protocolo uno puede pensar en propagar realmente, producir exitosamente nuevas plantas. Y como el fruto es comestible, entonces tiene un interés agronómico y era atractivo pensar en la triploidía, porque hay varias especies cultivadas, ¿cierto?, que son poliploides, y particularmente las triploides que son estériles, no producen semillas. Y en este caso, el fruto de keule, como vemos aquí a la izquierda, tiene un cuesco bien grande, un putamen se llama en términos botánicos, muy duro, que en el interior tiene la semilla. Entonces, podríamos pensar que una planta triploide quizás podría no producir semilla y por lo tanto, si es que efectivamente produce fruto, puede generar un fruto con características distintas, ¿cierto? Más fácil tal vez de consumir o de procesar. Bueno, para el cultivo, el otro tema es el del endospermo, que es muy importante. En las angiospermas, perdonen, estas abominables angiospermas, ¿cierto? Como comentaban recién que dijo Darwin, porque no encontraba fósiles, ¿cierto?, de su origen. En estas angiospermas la semilla contiene un tejido
que se llama endospermo, que producto de la doble fertilización de las angiospermas, tiene una constitución triploide. Y en algunas especies se ha logrado cultivar in vitro ese tejido triploide y regenerar plantas con esa condición. Por lo tanto, es una vía, una manera de obtener plantas triploides que puede ser mucho más fácil que hacer cruzamientos entre una planta diploide y una planta tetraploide para obtener un triploide, porque primero hay que obtener el tetraploide y hacer los cruzamientos, etc. Y eso en un árbol es aún más difícil que en las plantas herbáceas. Entonces, la idea era explorar esta vía de producción de plantas triploides mediante el cultivo in vitro del endospermo. Y para eso, entonces, el fruto de Keule hay que sacar el cuesco, ¿cierto? El putamen de allí, partirlo, que es bastante trabajo porque es sumamente duro, y sacar de allí la semilla, que es como una pequeña almendra blanca que se dedica al centro, y disectarla entonces en previa estilización, en cámara de flujo laminar. Ahí está el pequeño embrión, ¿cierto? Y el resto es endospermo, y había que ver si es que efectivamente se desarrollaba in vitro. Se desarrolló, cosa ya interesante, ¿cierto? Y se produce un callo que no sabíamos si era realmente triploide o diploide, podría haberse originado quizás de otra estructura, no precisamente del endospermo, y particularmente en una o dos semillas de las que cultivamos in vitro, se produjeron además estas estructuras que corresponden a embriones somáticos. Y a partir de estos embriones somáticos se pudieron regenerar brotes, ¿cierto?, que los cultivamos in vitro, y a partir de esos brotes también se pudieron obtener raíces y por lo tanto se regeneraron plantas completas. No continuamos con esta investigación, lamentablemente, no aclimatamos estas plantas para haberlas cultivado en campo, para conocer sus características. Me sentí muy identificado con lo que comentaba Verónica de las pasifloras, ¿cierto? A veces cuesta mantener las investigaciones a más largo plazo. Y ese material, entonces, lamentablemente se perdió. Pero es posible, en el fondo, recuperar estas plantas, ¿cierto? Cultivadas a partir de endospermo, pero está la duda si esta planta realmente es o no triploide. Y aquí entra entonces la importancia de la citometría de flujo. Bueno, además de la triploidía, hicimos algunas pruebas de someter a colchicina a cultivos de tejido diploide y con la esperanza, ¿cierto?, de poder lograr duplicación de cromosomas y obtener brotes o tejidos tetraploides. Y bueno, un montón de muestras, ¿cierto?, que provenían de estos distintos tipos de cultivos, las llevamos ahí al INTA Castelar para conocer cómo era, ¿cierto?, su ploidía. De un tejido que provenía de una planta normal, ¿cierto?, llevamos tejidos de campo y también cultivados in vitro que supuestamente eran diploides porque provenían de embriones, se obtenía este PIC, ¿cierto?, este pico, que debería ser 2N. Luego, vimos también qué pasaba con muestras que provenían de cultivo que había sido sometido a colchicina. Y allí aparecía este pico representando 4N, ¿cierto? Una duplicación de cromosoma y por lo tanto, al menos algunas de las células son tetraploides. Obtuvimos algunas muestras en que efectivamente casi todas eran tetraploides y otras muestras en las cuales había en proporciones similares, como se ve aquí, de las dos, 2N y 4N. Y revisando la literatura, en realidad es algo que aparentemente es bastante frecuente cuando se someten a duplicación de cromosomas con colchicina, que se produzcan tejidos mixoploides, es decir, dentro de un mismo cultivo in vitro pueden haber líneas de células diploides y otras tetraploides. Y nosotros teníamos varias que, bueno, también lamentablemente perdimos, pero por lo menos sabemos que eso es posible de obtener en la especie. Y luego,
jugamos también con muestras que provenían de cultivo de endospermo, tanto callo como otros cultivos que habían logrado producir brotes. Y aquí sí se obtuvo también un pico que era 3C, tanto por la cantidad de DNA que arrojaba la medición, ¿cierto? Como también lo pudimos verificar, ¿cierto? Poniendo varias muestras juntas de distinto origen. Por ejemplo, aquí en el D, ¿cierto? Vemos un pico 2C, que eran células de una muestra diploide normal, y también pusimos en la misma muestra mezclada, en el citómetro, tejido que venía de endospermo. Y ahí se veían claramente entonces estos dos picos, 2C y 3C. Incluso también hicimos esta otra muestra para ver, ¿cierto?, cómo se comportaba, y se veía un pico 2N, que corresponde a las células normales diploides de la especie, 3N, las que provenían de un tejido cultivado de endosperma, 4N, aquellos que habían sido sometidas a duplicación con colchicina, e incluso aparecía este pequeño pico acá, 6N, que correspondería a células que están duplicándose de este cultivo triploide. Y bueno, este trabajo finalmente pudo ser publicado, por lo cual estoy muy agradecido de la ayuda y de los análisis que se hicieron en esta carrera, especialmente haciendo nosotros.